Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Gracias, Gonzalo. Buenos días. A María Paula, buenos días. A Felipe y a sus oyentes, gracias por esta invitación. A ver, lo que hemos tratado de hacer en Cuatro Pelagatos es no solamente esta nota, Gonzalo, de la estrategia de Moreno, también hemos hecho al día siguiente la de la de Lasso y Silvia Viteri, y pusimos el sábado la de Paco Moncayo. Entonces, es un poco cómo están las estrategias de campaña. Presidenciables. Las presidenciables. Entonces, hay presidenciables 2 y 3. Presidenciable 4. La 4 no hemos puesto porque creo que hasta la 3, Gonzalo, es básicamente un poco lo que se ve en este momento como tendencias, ¿no? Yeah. Es decir, una tendencia de gobierno, una tendencia de centro-derecha y una tendencia de centro-izquierda que, digamos, por ahora así un poco se dibuja por tendencias. Evidentemente van a venir más candidatos, evidentemente aparecerán otros aspirantes, pero por ahora, Gonzalo, está este análisis. Y también el análisis de la estrategia de Lenín Moreno es también, y hay que siempre decirlo en periodismo, hasta ahora. Eso, la política es dinámica y puede que eso cambie en 15 días, en un mes, eso no lo sabemos. Haremos también a su momento otros análisis, si es que notamos que hay elementos, ingredientes que vengan de alguna manera a contrarrestar o a reafirmar lo que hasta ahora, los elementos que hasta ahora hemos encontrado. Por ejemplo, si el vicepresidente Glass se mantiene tal como está en este momento, silencioso. Es que hasta ahora Glass va con Lenín Moreno como binomio. Ese es el tema. Hasta ahora la decisión en país es que Glass vaya con Lenín Moreno. Veamos qué ocurre. Lenín Moreno llega a la final de este mes al país. Va a estar efectivamente el 1 de octubre. Va a haber esta reunión de país en la cual, y eso ya es anuncio hecho hasta por el presidente de la República, ha dicho que en esta convención de país va a dar a conocer sus candidatos. Entonces, por ahora, Gonzalo, lo que hemos puesto es eso. ¿Y por qué? Básicamente, como para tener un debate, es básicamente ¿por qué? Porque lo que estamos diciendo en Cuatro Pelagatos es que las cuentas que hace en muchos sectores de la oposición y muchos sectores de la opinión son bien alegres. Es decir, dan por sentado que las cuentas o las cifras que tiene el presidente o que tiene el gobierno en su conjunto son absolutamente, ya son decisivas de lo que la opinión está poniendo para los candidatos o para la campaña presidencial. Y tal vez no es así. Justamente Lenín Moreno fue enviado a Ginebra para ponerlo en reserva, que hacen eso, los partidos hacen eso en algunos casos. Lo pusieron en reserva, lo sacaron también para evitar que eventualmente o se desgaste o termine enfrentado aquí diciendo alguna cosa que al gobierno no le hubiera gustado. Entonces lo sacaron. Y este candidato mantiene en franjas de la población, mantiene cifras que son superiores a las que tiene actualmente el presidente de la República. Y eso es lo que pueden capitalizar, Alianza País puede capitalizar o está pensando capitalizar para la campaña. Eso es lo que hasta ahora le da a Lenín Moreno este plus que hace que Correa, sin haber pensado forzosamente en él y habiendo pensado más en que era Glass su hombre para poner en la campaña, evidentemente las cifras obligan a Alianza País y obligan eventualmente al presidente a que sea Lenín Moreno el candidato y no Glass. Doctora. El primer esfuerzo que tendrá que realizar Moreno es de decirle y convencerle a la gente ecuatoriana que Correa es Correa y yo soy yo. ¿Usted cree que eso será indispensable? Buenos días, Gonzalo, y también con José y Felipe. Es un placer compartir esta charla.
Yo creo que todavía estamos frente a un escenario muy incierto. Sí. Me parece ver en el propio movimiento de gobierno unos esfuerzos de las últimas semanas por cuestionar incluso el tema de la candidatura de Moreno o el orden del binomio. Quién va de presidente y quién va de vicepresidente. Y creo que esta es la característica general del escenario que enfrentamos. Es un escenario de altísima... El líder del modelo como que no es muy aficionado a Moreno. De altísima incertidumbre el escenario, incluido el que se presenta como el movimiento o el partido con más certezas frente a esta elección. Y más me parece... claro, Correa no es morenista. No, le pregunto... Correa es correísta. Correa es correísta. Yo creo que hasta ahí llega el apoyo político del presidente. No, Correa es correísta, le diría yo. No me parece que hayan otros apoyos más claros ahí. Y, de nuevo, un escenario de altísima incertidumbre, incluido el Movimiento País. Y no me parece probable, aunque en la estrategia uno podría decir, para Moreno va a ser fundamental el tomar distancias, al menos con algunos aspectos del gobierno del presidente Correa, me parece que esa no va a ser una opción. Uno de los recuerdos más concretos de esto es la propia candidatura de Barrera en Quito. ¿Cuánta distancia pudo tomar? ¿Cuánta distancia le permitió el propio presidente? ¿Qué tanto oxígeno le dio a la campaña? Se subió a la volqueta y no la del soltó, alcalde? Pues. Exactamente. Creo que eso por un lado. Y me parece que va a ser muy difícil que Moreno marque distancia si su compañero de fórmula es Glass. Porque eso ya no deja lugar a la distancia. Glass ha sido el símbolo de muchos de los temas del gobierno, de bueno, de malo, de lo que está claro, de lo que se sospecha. Glass es la persona. Y si es la compañía de Moreno, pues le va a resultar muy difícil marcar una distancia. Sería Felipe Urbano de Lara. Maestro, bienvenido. Gracias, Gonzalo. También un saludo a María Paula y a José. Con Glass, Moreno no podría ganar en la primera vuelta por lo menos, ¿no? Sí, yo pienso que eso le marca mucho, ¿no? O sea, que la candidatura a la vicepresidencia de Glass le marca mucho a Moreno y le va a dificultar este proceso de configuración de un liderazgo propio, de una identidad propia, que me parece que es el tema clave. Y ese sería el objetivo estratégico de esa candidatura. Es decir, es un proceso de renovación del liderazgo, de renovación del liderazgo político dentro de Alianza País, y es un proceso de renovación que supone relevar a un caudillo. Y nosotros no sabemos bien qué es eso y cómo funciona el relevo de un caudillo, si es posible relevar a un caudillo. ¿No es cierto? Y esto de que estamos hablando del voto duro, que es del 35% de Alianza País, habría que ver si ese voto duro, digamos, también se manifiesta a favor de alguien que no sea el presidente. Nunca ni intentaron los velasquistas que tú recuerdes. Nunca, o sea, nunca. Porque hay un problema con esta estructura de liderazgo que ha generado Alianza País, que es una estructura de liderazgo fuertemente personalizada y carismática. Y como todos sabemos, el carisma no se hereda, ¿no es cierto? Sí. El carisma no se hereda. Ahí vemos el drama que vive Maduro en Venezuela, a pesar de que él recibió, digamos, la herencia en vida del caudillo y después desapareció. Entonces, ahí hay un problema muy complicado que tiene Moreno por resolver. ¿No es cierto? Si es que soy capaz de construir un liderazgo propio, una identidad propia del movimiento. ¿Cuál es esta identidad propia del movimiento? Porque además es un movimiento que está cansado, que está agotado, que tiene una propuesta que no funciona más en un contexto de crisis. Y tiene por otro lado Glass, que es la figura, me parece a mí, no sé si la figura que garantiza el continuismo de Correa o del correísmo, pero me parece que es la figura incómoda porque es la persona que va a cuidar un poco, digamos, los límites dentro de los cuales es posible repensar este proyecto. ¿Sí? Y cómo este proyecto no puede afectar, digamos, a un núcleo de poder que ha estado enquistado en el gobierno en los últimos... ¿Y cuáles son los límites que va a establecer Moreno? Bueno, Glass a Moreno son límites a, por ejemplo, a
la fiscalización. Son límites, yo creo que a todo el rediseño institucional del régimen político, que es por donde más habría que trabajar. Yo creo que ahí hay unos condicionamientos que se van a imponer sobre Moreno. ¿Por qué Glasser fue más amigo del presidente o llegó a obtener la mayor confianza del presidente Correa que alguien que estaba acompañándole en la mayor parte de este dilatado periodo que él se inventó? De lo que hemos recogido es que Moreno no es un tipo de la entera confianza de Correa. Correa siempre ha sospechado. Uh-huh. Bueno, es siempre, decir, yo doy un poco los factores que se oyen cuando se habla con la gente que está cercana al uno o al otro, con los que todavía hablan con nosotros. Entonces, el tema es que no suscitaba toda la confianza porque Correa siempre ha visto que justo por este discurso de que él ha querido Moreno estar adentro y estar afuera, ambivalente. Ha hecho eso, ¿no es cierto? De jugar a lo que nosotros en periodismo llamamos al policía bueno frente al policía malo. Entonces, como ha de alguna manera puesto eso ante la opinión, eso ha generado cierta desconfianza interna y sobre todo de Correa, que lo ha visto muy amigo de los empresarios o que ha visto que no forzosamente era un tipo que comulgaba con toda esta política represiva del gobierno o con la política contra los medios de comunicación del gobierno que ha seguido el gobierno. Entonces, yo creo que él ha suscitado un poco de desconfianza. Ahora, Gonzalo, esto que está puesto ahí, y también para esclarecer un poco el tema, no es lo que estamos pensando en Cuatro Pelagatos. Esto que está puesto ahí es producto de charlas que hemos tenido con la gente que está cerca de las campañas políticas, es sobre cómo están previendo su estrategia. No es el análisis que hacemos sobre las estrategias. No es una realidad comprobada. A ver, pues claro que es una realidad comprobada, porque si los políticos hacen una estrategia… Pero son hipótesis. A ver, es que son las hipótesis de los estrategas. Yo sé. Entonces, si los estrategas dicen, Lenín Moreno va a llegar a decir que ha habido cosas buenas y que él las reivindica y cosas que no son buenas y él las va a cambiar, Gonzalo, estamos pensando que eso es lo que Lenín Moreno va a hacer en la campaña. Bien, y es la forma como él va a asumir. Porque le queda muy difícil a Moreno decir, y yo creo que en eso no agrava mucho que esté Glass a su lado, no agrava mucho, porque la gente le va a endosar, desde ahora le están endosando a Lenín Moreno los 10 años de correísmo, los 10, no los 8 que estuvo ahí. Y él va a llegar a decir, ok, hubo cosas que no son… que son muy buenas y las asumo. Y las que no están bien, y algunas las tendrá que decir, las vamos a cambiar. Usted que de alguna manera puede testificar por propia experiencia, ¿en qué cifra episodios o le da sustento a escenas de deslealtad del señor presidente? ¿A usted también me parece que alguna vez le asignó ese adjetivo de que fue en algún momento desleal con las ideas del partido? ¿O cómo él confunde las cosas? No sé si nos pueda enterar de aquello casa adentro cuando usted habitaba por esos lares. Seguro más de una vez, Gonzalo, porque la dinámica que yo creo que fue agravándose en el movimiento país y en la relación del presidente con sus compañeros y con sus colaboradores es una dinámica de no aceptar ni un milímetro de divergencia, ¿no? Precisamente cuando nosotros nos separamos del gobierno, estamos hablando de los un poco menos de 4 años de iniciado el gobierno, cuando nosotros nos separamos, precisamente una de las declaraciones del presidente fue en ese sentido. Ajá. El día que el presidente fue a la Corte Constitucional a entregar el documento para la consulta popular, para tomarse la justicia, para crear el Consejo de Comunicación y para algunos temas que tenían que ver con el sistema penal, que fue el momento en el que nosotros decidimos terminar el acuerdo que teníamos con el Movimiento País y con el gobierno del presidente Correa. Ese día le preguntaron
si es que estaban de acuerdo sus compañeros, si es que había discutido el tema con la bancada, si había discutido el tema con el buró. Y el presidente Correa contestó: al que no le guste, que se vaya. Esa fue su respuesta. Esto es lo que yo puedo hacer porque yo soy el presidente, y al que no le guste, que se vaya. Y creo que podríamos identificar, ya que usted me pide identificar momentos, ¿no es cierto?, en donde esta dinámica se imponga. Sí. Creo que podríamos mirar varios momentos. Y creo que también parte de las dificultades que una eventual candidatura de Lenín Moreno podría tener, o una candidatura de quien pretenda marcar distancias con Correa o con el gobierno, un problema va a ser que hay varias de las críticas que hoy se le puede hacer al presidente Correa que no son solamente un problema de actitud, son un problema de diseño institucional. Entonces, va a poder tener un candidato una actitud menos agresiva, por ejemplo, con respecto a la prensa, podrá ahorrarse algunos de los adjetivos que el presidente Correa utiliza, pero ¿cuál va a ser en concreto su posición sobre la ley de comunicación y la superintendencia de comunicación? Porque se puede en el discurso uno ahorrar algunos adjetivos y decir muy bien, entonces ya somos diferentes en esta relación. En la práctica hay unos temas concretos, hay unos mecanismos institucionales, hay normas legales, hay instituciones, hay funcionarios que representan esa política, y le va a resultar, sigo insistiendo, muy difícil a cualquier candidato del Movimiento País tomar distancia con eso. Yo no veo ni a Glass ni a Lenín Moreno diciendo voy a desaparecer la Supercom, que es lo que yo creo que habría que hacer, por ejemplo. No me parece posible que un candidato del Movimiento País tenga una postura de esa manera. Entonces, si bien en el discurso se podrá pensar en una estrategia de marcar distancias, en la práctica el diseño institucional también es parte de la política de este periodo. La pregunta es, ¿Moreno será el Santos colombiano, el Santos ecuatoriano, perdón? ¿El Santos ecuatoriano? José dice, no parece. No en el momento electoral, no en el proceso electoral. O sea, yo creo que en el proceso electoral la posición de Moreno va a estar en medio de un dilema, que ya se ha planteado aquí, que es este dilema entre la renovación y la continuidad, ¿no? El adentro y el afuera. O sea, si yo fui parte de y reivindico lo bueno de la revolución, porque la revolución va a mostrar un montón de cosas que ha hecho, entonces yo puedo, y en eso José tiene razón, anclarme en esos logros para tratar de ganar. Es decir, ¿cómo gano una elección siendo de Alianza País? Si es una institución mala. Si no, ¿cómo gano siendo un candidato de Alianza País si no es reivindicando lo bueno? ¿Okay? Pero al mismo tiempo, el reivindicar lo bueno, me parece a mí, le limita en esta urgencia que tiene Alianza País y que tendrá el propio Moreno, que es definir un liderazgo propio, una identidad propia. Exactamente. ¿No es cierto? Una renovación frente a un liderazgo que ya no va a estar, que es el de Correa y que es el que ha marcado el movimiento. No. Entonces, el movimiento ya no puede vivir más de la dinámica de Correa, de la figura de Correa, del prestigio de Correa. Tiene que reemplazar esa fuente de legitimidad. Y eso tiene que hacer. Pero empujará a tierra diversas instituciones que han resultado muy controvertidas y negativas para la imagen de Correa. Por ejemplo, yo no sé, o sea, lo que plantea María Paula se podría llevar a muchísimos otros temas. O sea, ¿qué va a hacer con el Consejo de Participación o la ley de comunicación ciudadana? La ley de comunicación. Exactamente. El Código Penal. No, es decir, hay muchísimos temas en donde él tendrá. Porque ¿cuáles son las posiciones de Moreno? O sea, a mí me parece que Moreno es un señor que se presenta ante la opinión pública como un filósofo amable, un filósofo cordial, un filósofo del humor. Pero yo nunca he visto cuáles son las posiciones de Moreno. ¿Cuáles son las posiciones de Moreno? ¿Qué posiciones ideológicas tiene Moreno? Claro. ¿A qué responde el señor Moreno? Radical. Entonces creo que en la se hace decir que es más radical. No creo, porque el radicalismo corre en este momento en contra de Alianza País y del relevo. Pues a la inversa. No, porque yo creo que, digamos, lo que podría exhibir Moreno es que él no va a polarizar, que él es un tipo de consensos, que él va a reagrupar a Alianza País, que él va a defender las libertades. Entonces, esa estrategia de polarización no va a funcionar con Moreno. Ahora, lo que yo creo es, volviendo a la pregunta, es eventualmente en el camino, por urgencias políticas,
de pronto Moreno se vuelve, estamos especulando, ¿no? Claro. Moreno se vuelve el Santos. Si está tan pesada la carga que llevo encima de mi lealtad a la Revolución Ciudadana, me cuesta tanto que tendré que hacer una ruptura, un giro dramático. Pero no sé si eso sea posible. Entonces creo que el tema es esta renovación y continuidad en un contexto de crisis. No hay que olvidar el contexto de crisis que le obliga, que le vuelve al proyecto de la Revolución Ciudadana inviable en los términos en que fue concebido y que se ha ido modificando. En ese contexto de crisis, ¿qué va a proponer Moreno? ¿Qué va a proponer Alianza País? Entonces veo muy complicada la transición de liderazgo en Alianza País, ¿no? Muy complicada. No solo es un problema de relevar al caudillo, que además del caudillo siempre juega a llenar el espacio, y cuando no está, a generar el vacío. Entonces, lo que vamos a ver es que ¿no le conviene más bien a Moreno pelearse de una vez con los dos? Hijo, es decir, sería lanzarse muy solo, ¿no? O sea, muy solo. Yo en eso sí coincido con lo que dice José. Necesita, por fuera de Alianza País, Moreno no va a ningún lado. Pero Alianza País representa unos límites muy complicados para él y unas estrategias muy difíciles, ¿no? O sea, ahorita ¿Le inyecta usted su propia bronca con el futuro de nuestro país, políticamente hablando? ¿Qué espera usted? ¿Cosas buenas o malas? María Paula Romo, en Cadena Democracia. Gonzalo, se vienen años difíciles para el país. Yo creo que eso es una realidad. Se vienen años muy complicados, no solamente en términos de institucionalidad política, pero en el tema económico, ¿no? Hay cientos de miles de personas perdiendo su trabajo todos los días en los últimos meses. Y nuevamente migrantes. Exactamente. Creo que vamos a estar en el riesgo de enfrentar una nueva ola migratoria. O sea, vienen días muy complicados para el país, pero creo que no es por eso momento de resignación. Pero va a ganar y hay una País. relación. No necesariamente. Yo también coincido en que no se puede uno poner triunfalista y decir ya está, ya ganamos, nadie ha ganado todavía. Yo creo, Gonzalo, que hay que darle sentido a las propuestas políticas y a las propuestas electorales. Yo no soy de las que cree que se puede hacer un solo grupo, un solo partido, una sola candidatura. No me parece posible porque hay una alta diversidad. Ojalá no tengamos 20 candidatos, eso sí, hay que hacer un esfuerzo para agrupar a las tendencias políticas alrededor de 2 o 3 candidaturas que tengan posibilidades de competir. En eso yo estoy de acuerdo, pero creo que deben tener un sentido de propuesta y un sentido de alternativa política frente a la crisis. Y alternativa implica unas propuestas sobre quién va a pagar la crisis, cómo se va a hacer en lo político, en lo institucional, en lo económico, en la política exterior. Y precisamente uno de los impedimentos para que esta idea de la oposición como una unidad, sean todos con todos, es que el problema no es solamente el resultado electoral, sino qué se hace al día siguiente. Sí. Y por eso creo que a pesar de que no todo el mundo tenga que ir o pueda ir en la misma lista, sí es un momento de construir unas coincidencias básicas de todos los sectores, unas coincidencias que no tienen que expresarse necesariamente en candidaturas, porque no creo que vayamos a tener, ni que sea deseable tener un solo candidato, pero creo que tienen que expresarse, por ejemplo, en los compromisos sobre la agenda legislativa. La composición de la Asamblea Nacional para el próximo periodo es un tema vital, y no solamente desde los números, sino cuál va a ser la agenda que esas oposiciones, que esos sectores políticos diversos, los puntos de esa agenda legislativa en los que se puedan coincidir, por ejemplo. Creo que hay temas en los que los acuerdos son más necesarios que nunca. Algunos van a pasar por lo electoral, otros por lo programático, y creo que también hay que estar muy pendientes de cómo hablarle al país, de cómo hablarle al ciudadano común, mientras el gobierno tiene muchas cosas que mostrarle. Va a hacer énfasis en las buenas, evidentemente, y del otro lado lo que hay es discusión y hay tesis y hay ideas, pero el gobierno lo que nos va a mostrar también es cómo se enfrenta a eso con la materialidad de lo que ha hecho. No es una elección fácil, pero es un momento en donde el país exige compromiso y acción de todos. ¿Cuál es tu bronca pensando en el país bueno? No, yo veo con mucho, digamos, con un cierto optimismo este proceso, porque me parece que de todos modos estamos llegando al fin de un ciclo.
y creo que hay que pensar... No iba a ser fácil, desde luego. Va a ser una transición complicada porque es el fin de un ciclo, no es el tránsito de un gobierno a otro gobierno, sino el fin de un ciclo que abre un momento de cambio y de transición política muy complicado. Pero de todos modos yo veo con cierto optimismo el hecho de que el Ecuador tenga que pensarse después de Correa. Yo creo que ese es el horizonte ahorita, es el post-correísmo, ¿no? Correa está de salida. Y está de salida porque sus afanes de perpetuarse en el poder, de reelecciones indefinidas, no funcionaron. No funcionaron. Toda la estrategia del movimiento Alianza País, desde que perdió las elecciones del 2014, se orientó con ese objetivo de tener la reelección indefinida. Pero si la gente dice Moreno es el hombre... Pero Moreno, en el otro lado no hay nadie confiable. No importa, Moreno es el hombre, pero Moreno tendrá que hacer una cosa muy distinta a la de Correa, muy distinta a la de Correa. O sea, el régimen correísta, el estilo correísta, el discurso correísta se acabó, se acabó. Lo que estamos viendo es esto, es digamos, lo que es fascinante del Ecuador, es un momento de transición. Entonces hay que pensar cuáles van a ser las condiciones del país, las condiciones de gobierno para el próximo periodo. Y yo creo que ahí los temas se vienen muy complicados. Así gane Lenín Moreno. Es decir, así gane Lenín Moreno. Si la continuidad del correísmo, no hay continuidad posible del correísmo, no hay continuidad posible del correísmo. Estamos viviendo el fin del correísmo. No hay posibilidades. No hay. Para el correísmo. Y lo que hemos dicho aquí es... Sería una tamaña irresponsabilidad de quienes. No, si es que perseveran en la no, se agotó el proceso, se agotó. Puede ser que Alianza País todavía tenga un voto duro, es una fuerza política importante y en ese sentido el mensaje de José hay que subrayar, no hay que entrar en un triunfalismo de que este fin de ciclo significa... No, ahí hay un movimiento fuerte, hay un movimiento que tiene recursos frente al desierto y sería interesante discutir qué está pasando en las otras tendencias, ¿no? Pero eso me parece, Gonzalo, estamos viviendo ya un proceso de cambio. Ojalá podamos pensar bien ese proceso de cambio, ¿no? Compañeros.